Hola, ¿qué tal, hermanas, hermanos? Los saludo con mucho gusto. Soy la hermana Olivia Gutiérrez de las Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana y con mucho gusto estoy aquí para continuar con el tema, con este segundo capítulo del Directorio General para la Catequesis, una reflexión. Y en esta ocasión vamos a iniciar con una oración siguiendo en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomaremos una lectura de la carta a los Romanos, capítulo 10, versos del 14 al 15. Ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en él si no les ha sido anunciado? ¿Y cómo va a ser anunciado si nadie es enviado? Por eso dice la Escritura, qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedimos al Espíritu Santo que se haga presente en este momento, en nuestra reflexión. Estamos próximos a celebrar Pentecostés y deseamos que la luz de su Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues el tema que vamos a reflexionar en este día, en este momento, es de acuerdo a lo que nos indica el capítulo segundo del Directorio General para la Catequesis. Estaremos reflexionando en los números del 61 al 65. Es un poco denso, es un poco largo, espero que pueda ayudarles y si en algún momento se les hace pesado, páusenlo y luego continúan con esta reflexión. Vamos a hablar sobre el catecumenado, fuente de inspiración para la catequesis. Y primero que nada, me gustaría aclarar un poco o de acuerdo a lo que nos dice el directorio, ver lo que es el catecumenado. Quizás para muchos esta palabra es nueva, para otros ya es muy conocida porque ya llevan este proceso en sus comunidades parroquiales. Sin embargo, quizás para otros tantos no sea muy conocida. Y el Directorio General para la Catequesis, retomando la Lumen Gentium número 14, nos dice que los catecúmenos que movidos por el Espíritu Santo solicitan con voluntad expresa ser incorporados a la Iglesia, por este mismo deseo ya están vinculados a ella y la Madre Iglesia los abraza con amor y solicitud como suyos. Es decir, el catecumenado o el catecúmeno, más bien, es la persona que desea recibir el bautismo y recibe una instrucción para este propósito. Y no solamente el bautismo, son los sacramentos de iniciación. Se prepara para recibir los sacramentos de iniciación. Pero es muy importante hacer notar que no solamente son aquellos que desean incorporarse a nuestra iglesia, sino también hay algunos, como nos va a decir más adelante este número 61, hay algunos que ya siendo bautizados no han recibido los otros sacramentos de iniciación, como son la confirmación y la Eucaristía. Por lo tanto, se preparan para llevar este proceso de catecumenado para recibir o completar los sacramentos de iniciación cristiana dentro de nuestra iglesia. Es muy importante, nos dice también en este número 61, conectar la catequesis con el núcleo esencial del Evangelio. ¿Y cuál es ese núcleo esencial del Evangelio? Ya lo hablamos en el tema anterior, en la primera parte de estos videos del capítulo 2, que es el querigma, el el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Presentarles a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, quién es Cristo Jesús. Y no presentárselo solamente desde una forma teórica, sino partiendo desde nuestra experiencia,
desde el propio encuentro personal que tenemos con Cristo. Dice, por lo cual podemos tomar como inspiración el proceso catecumenal. Fíjense que para aquellos que no conocen un poquito el proceso catecumenal, vamos a ver más adelante cuáles son esas etapas, esas grandes etapas que nos presenta el proceso catecumenal. Pero es un proceso tan hermoso, es un proceso que lleva a la persona no solamente a conocer las verdades de fe, sino a tener una experiencia de Cristo y a tener una experiencia de comunidad. En una de las fotografías al lado izquierdo, en la parte de abajo, podemos ver en una imagen que puse ahí de Google, tengo que darle su crédito, ¿verdad? Esa imagen que estaba ahí. Vemos una persona saliendo con el evangelio, el evangeliario y las demás personas en procesión, van saliendo del templo. Ellos están formando parte de este proceso catecumenal, por lo cual no celebran toda la Eucaristía. Llegan hasta la proclamación del Evangelio y en ese momento, después de la proclamación del Evangelio, salen a su catequesis, a formar, a su formación, a continuar su formación, su reflexión para poder continuar su proceso catecumenal. Nos dice también el documento, el Directorio General para la Catequesis, que es una antigua práctica eclesial recuperada después del Concilio Vaticano II. Ciertamente, el proceso catecumenal es desde el nacimiento de nuestra iglesia. Cuando nuestra iglesia nace, cuando nuestra iglesia empieza, se da una formación, porque así ya lo vimos, ¿verdad? También en el video anterior, la naturaleza de la catequesis la tiene desde la Sagrada Escritura, en el envío que hace Jesús a sus discípulos, diciéndoles, vayan por todo el mundo, enséñenles todo lo que yo les he enseñado, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto lo podemos encontrar en el último capítulo del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos del 19 en adelante. ¿Sí? Entonces, esta es una práctica muy antigua que se ha retomado a partir del Concilio Vaticano II y que ya en muchas comunidades eclesiales, en muchas diócesis, se está llevando a cabo este proceso catecumenal. Tiene una intención misionera explícita. No es solamente que la persona conozca a Jesús, no es solamente que la persona reconozca, como dije anteriormente, las verdades de fe, sino también tiene una intención misionera, es decir, llevar el mensaje a aquellos a quienes no lo conocen. Y nos dice el documento, y se estructura como un todo orgánico y gradual para iniciar en la fe y en la vida cristiana. Es decir, se llevan etapas de formación para aquellos que desean incorporarse plenamente a nuestra iglesia. El catecumenado también ayuda a los ya bautizados. Hay un libro muy hermoso que a mí me gusta de José Prado Flores, que puse aquí nada más una de las imágenes de portada de ese libro, y, y se llama, ¿verdad?, ¿Cómo evangelizar a los bautizados? Pues es importante que volvamos a evangelizar a aquellos a quienes ya hemos sido bautizados y que no conocemos o no hemos tenido ese encuentro personal con Cristo y no conocemos más de nuestra fe, de nuestra iglesia, de la vida de la iglesia. Solo conocemos superficialmente o aquello que nos han dicho o conocemos en alguna experiencia y a veces, lamentablemente, hemos tenido algunas malas experiencias eh, entrando a nuestros templos, a nuestras iglesias, con alguno de los servidores, sacerdotes o incluso religiosas. Y nos dice el Directorio General para la Catequesis, retoma lo que dice en el número 1231 del Catecismo de la Iglesia Católica, en donde se nos habla del catecumenado postbautismal. Es importante
que también aquellos que hemos sido ya bautizados, volvamos a la fuente, volvamos a reconocer cuál es el sentido de nuestra consagración bautismal, el sentido de este sacramento que hemos recibido. No podemos, como ya decíamos en el video anterior, no podemos dar por supuesto que aquellos que vienen a nuestra catequesis ya son evangelizados. Es importante que demos una evangelización previa, no solamente a los niños, a los adolescentes, a los adultos que se están preparando para recibir el sacramento, sino incluso a los padres de familia de estos niños, adolescentes o jóvenes. El número 62 de este segundo capítulo nos habla y nos dice tres propuestas catecumenales. Nos habla sobre estas tres propuestas que se dan, que es a las que se refiere, ¿verdad? Para que podamos nosotros llevar no solamente un proceso de catequesis básico, de aprender las oraciones y ya puede hacer la comunión el niño o el adolescente, sino que también podamos profundizar más en la fe. El primer proceso, esta primera propuesta catecumenal, nos habla del sentido estricto. ¿Qué quiere decir? Es para aquellos que no son bautizados, para aquellos niños, adolescentes, jóvenes y adultos que no han recibido los sacramentos de iniciación. El segundo proceso o propuesta que nos está dando aquí el directorio es el catecumenado en sentido analógico, es decir, para los bautizados que no han completado los sacramentos de iniciación cristiana, para aquellos que les falta la confirmación y la Eucaristía. Y la tercera propuesta de este camino catecumenal es la catequesis de inspiración catecumenal, para aquellos que han recibido ya los sacramentos de iniciación cristiana, pero que no han sido suficientemente evangelizados o catequizados, para aquellos que no conocemos más de nuestra fe. Vuelvo a repetir, para aquellos que no han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, con nuestro Salvador. El número 63, este número va a estar un poquitito larguito, me voy a alargar un poco en este número para que espero que les pueda quedar un poco más claro. Y nos habla de los ritos, del rito de iniciación cristiana de adultos, muy conocido dentro del ambiente eclesial como el RICA. Este rito de iniciación cristiana para adultos, como ya dijimos anteriormente, vuelve a surgir a partir del Concilio Vaticano II y se restaura este proceso del catecumenado. Se hace un estudio profundo y se dice, volvamos a esa fuente, volvamos a retomar este proceso de formación. Y se estructura en 4 tiempos o en 4 etapas que llevan al encuentro pleno con el misterio de Cristo en la vida de comunidad. Esas 4 etapas van a ser muy importantes. No podemos permitir, si así puedo decirlo, que uno de los catecúmenos, que uno de los que están en procesos de formación, se pase una de estas etapas, porque cada una de estas etapas son muy importantes. Y claro que sí, siempre vamos a tener que tomar en consideración el lugar típico de iniciación, la catequesis y la amistagogia. Pero también es importante que recordemos las normas de la diócesis a la que pertenecemos, ¿verdad? De lo que los obispos nos estén diciendo, y por supuesto también es muy importante para llevar este proceso del catecumenado, el rito de iniciación cristiana para adultos, que el párroco autorice llevar este proceso, porque no solamente va a involucrar al catequista y a aquellas personas, ¿verdad? O al facilitador
y aquellas personas que estén llevando, que vayan a recibir la formación. Va a ser un trabajo en conjunto con los sacerdotes de la comunidad cristiana, de la comunidad eclesial, con los miembros del equipo litúrgico, incluyendo hasta el coro, porque también tienen que saber cómo se lleva este proceso para que se pueda, para que puedan llevar una buena experiencia a aquellos que están recibiendo esta formación. Bueno, y les presento aquí de una forma un poco a lo mejor estructurada desde mi visión y también, claro, desde lo que nos presenta el directorio, ah, estas etapas del catecumenado. Pongo aquí en la parte superior del recuadro etapas, duración, contenido, finalidad, celebración o ritos, funciones, y yo le di aquí el nombre de grado, ¿verdad? Por nombrarlo de una manera, este, para aquellos cómo se les nombra a estas personas en estas etapas, ¿sí? Bueno, pues la primera etapa es el precatecumenado, es decir, aquellos que llegan y piden no solamente la información, sino que desean, dicen, yo quiero recibir una formación para recibir mis sacramentos de iniciación, para incorporarme plenamente a la iglesia. Esta etapa tiene una duración ilimitada porque la persona va a decidir cuando esté listo para pasar a la siguiente etapa. ¿Cuál es el contenido que va a tener en esta etapa del precatecumenado? Es el anuncio del querigma, es decir, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Presentarles quién es Cristo Jesús para nosotros. ¿Quién es Cristo Jesús? El que ha sido la plena revelación del Padre. La finalidad, despertar la fe y conversión en cada uno de los miembros que están recibiendo esta formación. Y dentro de la celebración o ritos que se dan, pues es primero, ¿verdad? Es estos encuentros para conocerse, no solamente para conocerse entre el grupo que está participando, sino también es muy importante, esta formación lleva un proceso integral que vamos a ver también en la siguiente etapa. Y este proceso integral no solamente va a ser todo en cuestión de la fe. La persona necesita de conocerse o reconocer quién es él, quién es ella, quién es él como hijo de Dios, como persona creada por Dios. ¿Quién es? ¿Cuál es su función en este mundo? Y bueno, las funciones, ¿verdad?, que va a tener en este proceso, pues es la acogida, es el recibimiento de los que ya somos parte de la iglesia dentro de esta comunidad, recibirlos, acogerlos y que ellos puedan sentirse, ¿verdad?, que son recibidos en nuestra comunidad. El grado, pues es el simpatizante o el interesado a vivir su fe. Ay, disculpen que se me descuadró un poco el recuadro. Y es aquel, ¿verdad?, que desea y que quiere conocer cómo, cómo es la vida de la iglesia, cómo es la vida en la fe cristiana. En la segunda etapa es el catecumenado, que es de 1 o más años, vuelvo a repetir, porque la persona va a ir diciendo, sí estoy lista. No es así como que ya quiero hacer mis sacramentos y entonces ya rápido, rápido para desocuparme. No, la persona se va dando cuenta y dice, yo estoy lista en este año, creo que puedo pasar a esta siguiente etapa que es el catecumenado, quiero profundizar en lo que es la vida de fe, quiero recibir los sacramentos de iniciación, entonces ya pasa este catecumenado. Hay personas que dicen, no, yo prefiero esperarme otro año más, otro tiempo más. Sí se dan los casos, ¿eh? No crean que no. Y el contenido de la formación en esta etapa, pues es una catequesis integral, como lo mencioné anteriormente. Es profundizar en el querigma también y a la misma vez es profundizar, seguir profundizando en él como hijo, como hija de Dios, como persona creada, con sus dones, ¿verdad? Con sus talentos. Dentro hay celebraciones dentro de esta etapa y aquí en esta etapa se le entregan los evangelios, la Sagrada Escritura,
¿verdad? Se hacen exorcismos, y ahí disculpen, hay un error, exorcismos menores. ¿Qué son los exorcismos menores? Son unas oraciones que se hacen para esta persona que desea irse integrando poco a poco a la vida de la iglesia. Las funciones, pues, es iniciarlos en la vida de la fe, en la vida de la iglesia. Se les pueden llamar oyentes o candidatos. La siguiente etapa es la purificación e iluminación. Esta etapa usualmente, ya cuando el catecúmeno dice yo quiero empezar esta etapa de catecumenado, entonces ya inicia esta etapa de purificación que se da especialmente durante el tiempo de Cuaresma. Vuelvo a repetir, esto es de acuerdo a las normas de la diócesis también, de acuerdo a las normas que los obispos, los sacerdotes de tu comunidad te vayan a dar también, pero usualmente es durante el tiempo de Cuaresma. Es un tiempo de purificación, de iluminación. Ya la misma palabra lo dice, el contenido, pues es la preparación intensiva sobre los sacramentos de iniciación. Se les habla mucho sobre los sacramentos de iniciación, que son los que van a recibir. La finalidad, pues, es que maduren en su decisión de pertenecer a la iglesia, que vayan madurando esta decisión que ellos han tomado. La celebración o ritos en este tiempo se realizan tres escrutinios, que es usualmente durante el tercero, cuarto y quinto domingo de Cuaresma. Es decir, durante este tiempo en algunas comunidades parroquiales, aparte de que ya como expliqué anteriormente, después del Evangelio salen del templo para seguir profundizando en su instrucción. También algunos visten, les ponen una túnica de sayal, una túnica burda, ¿verdad? Es oscura, café, este, para reconocerlos como que están en esta etapa de purificación. Se les tiene un rito de elección o inscripción del nombre, es decir, se presentan estos nombres, estas personas al obispo o a quien esté a cargo de la diócesis para darlos a conocer que son parte y ellos quieren formar parte de nuestra comunidad, son parte de este proceso del catecumenado y quieren formar parte de nuestra iglesia. Se les entrega el símbolo de la fe y la oración del Señor, que es el Padre Nuestro, el símbolo de la fe, el credo, durante la celebración eucarística o puede hacerse también durante la formación que se les está dando ya en sus clases propiamente. Eso es, vuelvo a repetir, de acuerdo a cómo lo organicen con su párroco, con el sacerdote encargado. Las funciones, ayudar al candidato a purificar su vida e iluminarla con la luz de Cristo. Es un tiempo, el tiempo de Cuaresma, un tiempo de purificación y de una manera especial para aquellos que desean incorporarse plenamente a nuestra iglesia. Y en esta etapa ya no se les llama candidatos, ya no se les llama catecúmenos, ahora se les llama elegidos. Son los elegidos, por eso ya se les presenta al señor obispo o al encargado de la diócesis para que ya sean, ellos son los elegidos del Señor para seguir formando parte de nuestra iglesia o para formar parte de nuestra iglesia. Luego viene la etapa de la mistagogia, es decir, de la profundización de los misterios de fe. La duración, ¿verdad? Aquí se les da ya los sacramentos de iniciación, que usualmente se les da en la vigilia pascual, en la hermosa celebración que tenemos como iglesia de la vigilia pascual. Y esta etapa de mistagogia dura durante el tiempo pascual, es decir, inmediatamente después de que reciben los sacramentos, pasan a esta otra etapa, no se retiran ellos de su formación, sino que continúan su formación integral para seguir profundizando en los misterios de fe, para que ellos vayan aprendiendo cómo es la vida también dentro de la comunidad, porque una de las finalidades de esta etapa de la mistagogia
es, además de profundizar, seguir profundizando en los misterios de fe, es ayudarlos a integrarse a la comunidad cristiana, que formen parte de nuestra comunidad cristiana, no solamente como oyentes, sino como personas activas, como personas que desean irse acercando más al servicio dentro de nuestra iglesia. Aquí, ¿verdad? Si hay la celebración, ya ellos participan del rito completo de la celebración eucarística. Tienen la plena participación en la celebración eucarística. En algunas comunidades, después de que han recibido sus sacramentos de iniciación, al domingo de Pascua los presentan, ¿verdad? Como los nuevos miembros de la comunidad o los nuevos neófitos, como se les va a decir, que quiere decir los nuevos cristianos. Y las funciones, iniciarlos en la contemplación, en ser discípulos. Es decir, aprender a orar no solamente las plegarias que ya tenemos, las oraciones que tenemos establecidas, sino aprender a hacer una oración de contemplación, aprender a seguir siendo discípulos antes de ser apóstoles. Es importante que ellos continúen esta formación. Su formación, y como ya mencioné, pues el grado o el nombre que se les da es neófitos, nuevos cristianos. Estas son las etapas del catecumenado. Vuelvo a repetir, estas etapas pueden ser, son las que se nos dan como base. Ya en cada comunidad o en cada diócesis se pueden ir adaptando de acuerdo a las necesidades. Y el número 64 precisamente nos va a hablar de esto, la inspiración catecumenal de la catequesis. El Directorio General para la Catequesis nos hace notar que el proceso catecumenal no debe ser tomado como una ley inamovible. Es decir, estas 4 etapas podemos manejarlas de acuerdo a la realidad y a las necesidades de cada una de nuestras comunidades. No podemos llegar con nuestro párroco y decir, pues aquí dice en el Directorio General para la Catequesis y entonces así tal cuadrito debe de ser. No. Cada párroco, cada diócesis va a irlas adaptando de acuerdo a la realidad y a las necesidades de la comunidad y de las personas también que están llevando este proceso. Es muy importante recordar que el catecumenado tiene un tono misionero connatural, que se ha debilitado un poco con la catequesis. No le hemos dado como ese impulso. ¿Por qué? Porque a veces ya nada más queremos recibir el sacramento y lo que sí, ¿verdad? Y a veces para que, como hemos escuchado algunos padres de familia lamentablemente que dicen, ahora sí, ya terminé, ya recibió la confirmación, ya terminé. No, tu función como guía de la fe de tus hijos nunca termina, así como nunca termina tu función como ser padre de familia, el ser padre de familia más que la función. Es necesario retomar los elementos principales del catecumenado, que ahorita vamos a presentar. Y nos dice el directorio general para la catequesis algo muy importante que me gustó y que lo tomé tal cual, por eso lo he puesto entre comillas. Dice, hoy deben entenderse, valorarse y actualizarse con valor y creatividad en un esfuerzo de verdadera inculturación. Es decir, estos elementos principales del catecumenado necesitamos que los agentes de pastoral, los catequistas, puedan darles una creatividad, puedan darles su propia creatividad y puedan darles un nuevo enfoque en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Los catequistas yo me asombro porque son súper creativos. Yo veo cómo preparan sus catequesis, veo cómo la desarrollan, a veces presentan videos, a veces cartulinas, quienes no contamos con los medios, ¿verdad? Para tener unas proyecciones, pues presentamos cartulinas, presentan, no sé, el teatro catequético, ¿verdad? Pero lo hacen muy vivo. Yo creo que esto podemos también darle una nueva inspiración a nuestras catequesis por medio
del proceso catecumenal, que nos puede ayudar muchísimo. Los elementos principales del catecumenado con relación a la catequesis son estas. Lo quise plasmar en un cuadro comparativo para que sea a lo mejor un poco más visual. Yo como soy visual pienso que todos los demás son visuales, ¿verdad? Entonces, se los presento de esta manera, de este cuadro comparativo. Los elementos, el catecumenado y la catequesis. Los elementos, el carácter pascual. El catecumenado tiene un carácter pascual. Nuestra catequesis también la debe de tener. Y nos dice el directorio que el catecumenado está orientado hacia el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, también nuestra catequesis, uniendo esta parte, este elemento importante, lo podemos también plasmar en nuestra catequesis. La catequesis comunica el corazón de la fe, pone en contacto con el resucitado al catequizando, ayuda a reinterpretar los acontecimientos vividos como pasos pascuales. ¿Cuántas veces vivimos acontecimientos muy difíciles y no podemos ver ahí el paso de Dios? Ahí ha estado Dios. En ese momento sumamente difícil en tu vida, regresa el cassette y mira cómo Dios ha estado ahí. Y a lo mejor te preguntas, pero ¿cómo Dios pudo haber estado en la muerte de mi hijo? ¿Cómo Dios pudo haber estado en el robo que vivía a mano armada? Pues si lo estás contando, es porque Dios estuvo ahí. Tú no sabes cómo Dios se hizo presente en ese momento en que tu hijo estaba entregando su vida al Señor. Ahí estuvo presente Dios. Ahí estuvo presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otro de los elementos es el carácter iniciático, la iniciación. El catecumenado es una iniciación en la fe. Lleva a descubrir el misterio de Cristo y de la Iglesia. La catequesis nos debe de llevar, además de esa iniciación en la fe, nos debe introducir a todas las dimensiones de la vida cristiana. Inicia en la vida de comunidad, ayuda a responder personalmente al llamado de Dios. Ya vamos madurando más en nuestra fe. Este primer anuncio que hemos recibido lo debemos de madurar en nuestra catequesis de tal manera que podamos dar una respuesta a lo que Dios nos está pidiendo, a lo que Dios pide de tu vida, a lo que Dios te pida en un servicio a la comunidad. Otro de los elementos es el carácter litúrgico, ritual y simbólico. En el catecumenado se lleva el proceso tiene símbolos, como ya mencionamos anteriormente, símbolos, ritos, celebraciones, y estos símbolos, ritos y celebraciones tocan los sentidos, nuestros sentidos, pero también los afectos, el interior del ser humano. La catequesis, por el uso de los símbolos elocuentes y por una renovada valoración de los signos litúrgicos, responde a la necesidad del hombre y la mujer de nuestro tiempo. Los signos litúrgicos que tenemos nos ayudan a ir descubriendo también ese paso de Dios en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, en nuestras circunstancias, en las circunstancias que vivimos alrededor de nuestra comunidad cristiana, alrededor de nuestra sociedad. Otro de los elementos es el carácter comunitario. En el catecumenado el proceso se lleva en una comunidad concreta, es decir, en el grupo en donde se está preparando, en donde se hace consciente de su responsabilidad de anunciar la fe. Ese pequeño grupo va va adquiriendo esa conciencia, de anunciar, de la necesidad que tienen de ellos, ya después como bautizados, de anunciar la fe a aquellos que como a ellos se les fue anunciada.
La catequesis, inspirada en el catecumenado, integra la contribución de diversos carismas y ministerios, por lo cual se revela en el seno que regenera la fe, es la comunidad entera. Es decir, en la catequesis vamos integrando ya más a la persona a la vida de la iglesia, no solamente en el pequeño grupito. Es importante que dejemos ya, como luego dicen, ¿verdad? El capillismo. Ay, pues mi grupo, mi grupito. Ah, yo soy solamente de la renovación carismática en el Espíritu Santo y aquí solamente trabajo. Yo no me junto con las catequistas. No, cuidado, porque estás destrozando. Hoy escuchaba una reflexión del padre Everardo Cázares y decía, ¿verdad?, cómo a veces inconscientemente aquello que en la crucifixión de Cristo no se dio porque no se le rompió ninguna parte, ningún hueso, ninguna parte de su cuerpo como símbolo de que la unidad de la iglesia, nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia, como miembros de la pastoral de nuestra comunidad, a veces destrozamos ese cuerpo porque no queremos incluir a otros ministerios, incluir otros carismas, solamente nuestro grupo de catequistas y los ministros aparte, los proclamadores de la palabra aparte, los de evangelización aparte. No, somos una comunidad y por lo tanto nuestra catequesis debe de estar integrada también por esos miembros de la comunidad, porque vamos a ir revelando que en la comunidad vamos a regenerar, a darle vida a nuestra fe. Es la comunidad que nos apoya para tener vida, una fe viva. El siguiente elemento, el carácter de conversión permanente y testimonio. El catecumenado marca un camino de conversión y purificación gradual, marcado con una adquisición de una nueva forma de existir y de pensar. Van tomando ya, van dejando el, el hombre viejo y se van revistiendo del hombre nuevo que nos dice San Pablo. En la catequesis se va siendo más consciente de la necesidad de la conversión, de que esta conversión no está completamente realizada. Es decir, cada día tenemos que decirle, Señor, ayúdame a que hoy pueda ser un hombre, una mujer nueva. Se descubre, la persona se descubre pecador, pero ojo, no un pecador que solamente se lamenta de sus pecados y no hace nada, sino un pecador perdonado. Esto me fascinó de lo que menciona el Directorio General para la Catequesis. Se descubre un pecador perdonado, un pecador que está llamado a la conversión, que se reconoce que cayó, pero no se queda ahí en el suelo. Se levanta porque junto con él está Cristo Jesús, junto con él está un Padre amoroso y junto con él está también el Espíritu Santo, el abogado que lo sostiene. Establece itinerarios penitenciales y formativos que favorecen la conversión del corazón y de la mente. Qué hermoso sería que nuestra catequesis tuviera estos itinerarios penitenciales y formativos, que no solamente en los tiempos litúrgicos fuertes de Adviento y Cuaresma, pues acudamos al sacramento de la reconciliación. Recordemos que es importante que limpiemos, ¿verdad? Que le demos así una limpiadita a todo aquello que hemos vivido para que la gracia de Dios se manifieste en nuestra vida y podamos trabajar en una conversión, como nos dice tanto la Sagrada Escritura como el Directorio General para la Catequesis, una conversión del corazón y de la mente, que no solamente, pues yo diga, sí, yo ya acepté a Cristo, yo estoy con el Señor, y ya.
también nuestra mente, cuando hemos aceptado a Cristo, nuestra forma de pensar va cambiando. Nuestra forma de vivir también va cambiando. Recuerden que dice la Sagrada Escritura, por sus frutos los conocerán. Entonces, si hemos tenido o estamos en este proceso, en esta conversión permanente, pues los frutos se van a ir dando. Existe también un elemento, otro de los elementos es el carácter progresivo de la experiencia formativa. En el catecumenado se lleva un proceso dinámico, estructurado, como ya lo vimos anteriormente, en periodos que se dan de manera gradual y progresiva. En la catequesis, le debemos de ayudar a la persona a crecer y madurar con el tiempo, a ir creciendo en su fe, a ir madurando en su fe. ¿Y cómo podemos ver que una persona va creciendo y madurando en su fe? Porque las pequeñas cosas no lo tumban. Que si el párroco hoy anduvo de mal humor y le llamó la atención por algo que no se hizo bien, ahí permanece. No se va, permanece. Que si el coordinador o el miembro de la comunidad le hizo una mala cara o no lo saludó cuando lo vio de lejos, ahí permanece, sabe disculpar a los demás y también sabe ayudarlos a que vayan madurando ellos también en su fe. Aprende a corregir, no a humillarlos públicamente, los corrige personalmente, los corrige de acuerdo a como el Evangelio nos va pidiendo. ¿Sí? Si has tenido una situación con tu hermano, pues habla con tu hermano, corrígelo, hazle ver que no está actuando bien. Si no hace caso, pues invita a otra persona, ¿verdad? Para que entre los dos puedan hacerle ver el error en el que está. Y si no, pues ya hazlo del conocimiento de la comunidad. Y el conocimiento de la comunidad no quiere decir que lo vas a poner ahí en el boletín parroquial y en el tablero de la parroquia, ¿verdad? Donde ponen los avisos. No. Es decir, vas a hablar con el párroco para ver cómo podemos ayudarlo, cómo podemos ayudar a esta persona. Bueno, y por último, el número 65, la catequesis en clave querigmática y misionera. Nuestra catequesis, como hemos estado mencionando desde el primer video de este capítulo 2, debe de tener una clave querigmática, es decir, que se anuncie, no darnos por supuesto que ya están evangelizados, sino es anunciarles primero a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes adultos, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y motivarlos a que proclamen también a ese Cristo Jesús, a que lo lleven a otras personas que no lo conocen. ¿Cómo? Pues usando la pedagogía catecumenal de iniciación que ya hemos analizado anteriormente, formar en una catequesis de iniciación a la vida cristiana. Vuelvo a repetir, no dar por supuesto que las personas ya están evangelizadas. Sería muy bonito, y es una gran ilusión que tengo. Dios quiere y en algún momento en muchas parroquias se pueda realizar un retiro de iniciación cristiana, un retiro de evangelización para los padres de familia, para los niños, para los adolescentes, adultos que se estén preparando para recibir los sacramentos de iniciación. Que lleve al creyente al encuentro personal con Cristo a través de la palabra de Dios, la acción litúrgica y la caridad, es decir, en la madurez en nuestra fe. Cuando nosotros vivimos la caridad, la compasión, la misma compasión que Cristo ha tenido con nosotros, pues la podemos proyectar a los demás. Ya estamos madurando en nuestra fe. Una catequesis integral. Y nos dice el directorio general para la catequesis, para que crezca en la mentalidad de fe y sea testigo de vida nueva en el mundo. No podemos quedarnos callados cuando ya hemos recibido
la evangelización, cuando ya hemos recibido ese encuentro con el Señor. No es posible quedarnos callados. Necesitamos seguir formándonos, necesitamos seguir creciendo en nuestra fe. No podemos quedarnos enanos en nuestra fe. Es decir, no me puedo quedar nada más ya con lo que yo recibí en la catequesis de iniciación, sino que si yo decido seguir al Señor en un proceso ya más involucrado en mi comunidad parroquial, necesito seguirme formando. Necesito seguir adquiriendo nuevas herramientas, renovarlas, darle su limpiadita. No podemos, pues yo ya lo recibí, ya esta clase ya la recibí, yo ya no voy a las clases de formación de catequistas, ya no voy a las clases de formación para ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, para proclamadores, porque yo ya ya fui recibido, ya me dieron la autorización en mi parroquia. No, necesitas seguirte formando. Un laico que no se forma puede quedarse estancado. Y acuérdense que el agua estancada luego huele muy mal, ¿sí? Entonces, mis hermanos, es importante que nuestra formación integral, que nuestra formación vaya acompañada por la fe, por el desarrollo humano, pero también, ¿verdad? Que esta formación integral nos lleve a ser testigos de una vida nueva en el mundo de hoy. Sí se puede, sí podemos realizarlo. Bueno, y para terminar este pequeño video, los invito a reflexionar en estas preguntas. ¿Conocías el proceso catecumenal? ¿Cómo podrías integrar este proceso en la catequesis de tu comunidad parroquial? ¿A qué te invita este proceso catecumenal en tu vida? Y por supuesto, te invito también a que nos dejes un comentario después de haber visto este video, que nos dejes un comentario. Si te surge alguna duda, con gusto trataremos de responder. Como siempre les digo a las personas con las que he compartido algún tema, no lo sabemos todo, no somos muy sabiondas, como luego dicen, pero sí podemos seguir investigando para quitarles las dudas que les vayan surgiendo. Agradezco este momento que me han permitido estar con ustedes y los invito a que estén al pendientes del próximo video. Sí, nos quedan todavía 5 videitos más de este segundo capítulo. Gracias, que el Señor los bendiga y terminamos este momento en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un hermoso y bendecido día. Gracias.